¿qué tal amigos? Soy Dani Alexandrino. Bienvenidos a The Dania Show Podcast, un espacio en donde tenemos conversaciones a fondo de distintos temas que te afectan y que te interesan a ti como latinoamericano y también como ciudadano americano. En el día de hoy voy a estar hablando de un tema que me toca muy de cerca. ¿Por qué? Porque soy puertorriqueña de nacimiento y porque hace unos 8 años viví en la isla y trabajé como periodista en la isla. Y para mí, en los 10 años que estuve allá, hubo mucho choque cultural, primero que todo, y segundo, la cobertura de lo que era la política interna abrió bastante mi mente en distintos aspectos. Hoy, 8 años más tarde, ¿verdad? 8 años, le damos hacia adelante 8 años después de yo salirme de Puerto Rico, regresar a los Estados Unidos, comenzar a trabajar en otra faceta de mi carrera. Luego del huracán María, he podido observar todo lo que ocurre y lo que acontece en la isla desde un terreno o unas gradas de afuera, siendo y teniendo conocimiento de lo que llegué a ver con mis propios ojos. Y todos sabemos que en los últimos años Puerto Rico ha ido para muchos de mal en peor, políticamente, económicamente, socialmente. Y eso se debe a muchísimos factores. Pero ¿cómo la gobernadora actual, Jennifer González, está manejando toda la situación, todas las controversias? Porque déjeme decirle que no ha estado exenta de las controversias que todos sus predecesores han enfrentado. ¿Por qué? ¿Por qué Puerto Rico sigue, mire, meneando el revolú y el caos en la misma olla? No importa quién esté gobernando. Pues para hablar un poquito más acerca de este tema, ¿quién mejor que la periodista Ada Yitza? ¿Cómo estás, Ada? Saludos. Bienvenida a The Dania Podcast. Feliz de estar contigo, Dania. Siempre sigo tu programa, así que para mí es como estar en casa. Excelente, bueno, pues bienvenida a casa. Oye, qué bueno que estás aquí y vamos a hablar de un tema que obviamente nos apasiona mucho a ambas y es el tema de la política macondiana. Hace un Así es. tiempo atrás comencé a llamar a Puerto Rico la isla de Macondo, ¿verdad? Haciendo alusión a la ciudad de Macondo que está en uno de los libros de uno de los cuentos de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, de que suceden cosas insólitas en la ciudad de Macondo. Pues así pasa en Puerto Rico, suceden cosas insólitas. Y yo creo que para muchos la victoria de Jennifer González fue sorpresiva, para otros no. Y yo quiero que comencemos a hablar precisamente de Jennifer González como gobernadora, porque, oye, yo a estas alturas estamos a mitad de mayo y estuve leyendo que Jennifer todavía no tiene su gabinete montado, Ada. Así es, mira, en Puerto Rico tú le dices Macondo y es que tú ves la diferencia. ¿Cómo votaron los puertorriqueños en los 50 estados? ¿Cómo votaron los puertorriqueños en Puerto Rico? Y te dice a ti claramente que el tratar de tapar la olla y mantener la olla está ahí borboteando, pero tú sigues presionando la olla y no la quieres abrir. Y eso es lo que está pasando aquí. En Puerto Rico decimos que no queremos hablar de demócratas y republicanos, que eso es tabú, pero ese es el problema que tenemos. El Partido Nuevo Progresista, que es el único que defiende la anexión con los Estados Unidos y la estadidad, está unido demócratas y republicanos, y en este momento los demócratas habían copado todas las posiciones de poder. Entonces los republicanos, cualquiera que levantara la mano y dijera algo, ayer apesta, tú estás en contra del partido, tú estás en contra del ideal y te vamos a hacer, todo el mundo te vamos a atacar. Y vamos a detenerlo ahí un momentito, Ada, porque yo tengo muchísimas personas que me siguen y que me ven que no son puertorriqueños. El Partido Nuevo Progresista es el partido anexionista, que busca que Puerto Rico sea el Estado 51. Y dentro del Partido Nuevo Progresista, a alguien que cuando nació el Partido Nuevo Progresista, en aquel momento, fue descendiente del Partido Republicano estadounidense. Pero a alguien se le ocurrió la brillante idea de que sí, óyeme, vamos a abrir las filas o las oportunidades a aquellos que no son republicanos a que se unan a este movimiento estadista. Y tenemos lo que es hoy día, llamamos nosotros los puertorriqueños, el meollo del Partido Nuevo Progresista. Así es, esa mogolla
que todavía sigue desde Carlos Romero Barceló hasta ahora, si ellos no se han dado cuenta que esto no funciona, yo no sé de qué manera se van a dar cuenta. Claro. Pero ¿qué pasa? Que la izquierda se ha aliado a un grupo de personas, siguen atrayendo otro grupo de personas como los demócratas, que ahora mismo sabes que la izquierda está inmersa en el Partido Demócrata. Claro. Y entonces los PNPs como que no se atreven a separar el grano de la paja por miedo a que todos esos demócratas se le vayan y se acabó el Partido No Progresista. El Partido No Progresista, te claro. mantienes en el status quo, pues sigues en el status quo, no vas a poder adelantar nada. Porque los que están cabildeando en el Congreso, y hay muchísima gente en la delegación extendida que van y tocan puertas, ¿qué le dicen los mismos congresistas? ¿Sabes? Hasta que ustedes no se organicen y no se decidan, nosotros no los podemos ayudar. Entonces, acá Claro. no se quieren organizar porque tienen miedo a eso. Por ejemplo, el Partido Dignidad tiene más o menos 90, no sé, entre 95 y 100 mil votos. El Partido Proyecto Dignidad nació desde el deseo de muchísimas personas conservadoras en la isla, de no republicanos técnicamente. Claro, hay algún que otro que no son republicanos. Son conservadores religiosos. Que son conservadores religiosos, pero no necesariamente republicanos. Pero hay muchísimos republicanos que se sintieron identificados porque el Proyecto Dignidad, o sea, el Partido Proyecto Dignidad, representa esos valores cristianos, los valores de la familia tradicional, en contra del aborto, a favor de la libertad económica, a favor de muchísimas otras cosas. Pero aún así, y podemos hablar largo y tendido, en las últimas elecciones hasta el candidato del Partido Proyecto Dignidad tenía algunos ideales sociales de izquierda. Exactamente, porque todos quieren buscar votos y en eso de atraer votos no se mantienen firmes en los principios. Claro. ¿Por qué Donald Trump acaparó? Porque él nunca cambió su mensaje. A él no le importaba lo que estuvieran diciendo, que si eres un criminal, que si eres un esto, bueno, que no le dijeron. Y a él no le importó, él se mantuvo en su línea, él se mantuvo en su agenda. O sea, yo le llamo eso mantenerte en tus principios. El mundo está cambiando según la ola y así no se puede. Lo que se llama el culipandeo. De que de acuerdo a lo que diga la opinión pública, tú te pandeas para aquí, te pandeas para allá. O sea, y eso es lo que vemos de muchísimos políticos. Y yo creo que por esa razón es que Donald Trump logró tanta aceptación y en estas últimas elecciones logró aumentar el apoyo entre muchísimas minorías. Porque, óyeme, yo siempre le llamo a Donald Trump el tío que todos tenemos en la familia, que es un poquito impertinente, que dice las cosas a rajatabla, que dice lo que todo el mundo está pensando, pero nadie se atreve a decir. Y así es como yo catalogo a Donald Trump. Pero regresando al partido macondiano y regresando al Partido Nuevo Progresista, obviamente este meollo y este revolú, esta mogolla que tienen de PNPs, demócratas con PNP republicanos, en otras ocasiones hemos visto gobernadores PNPs que tienen de repente por ejemplo, y te puedo hablar del último gobernador republicano, disque republicano, yo siempre lo digo así, lo pongo entre comillas, Luis Fortuño. Su secretario de Estado, que era el primero en la línea de sucesión, el segundo en mando, Kenneth McClintock, demócrata, y Kenneth McClintock lideró la campaña de Hillary Clinton en 2 ocasiones junto a Roberto Prats del Partido Popular Democrático. O sea, yo nunca entendí, pero ¿por qué? Porque esta gente... Y ahora mismo es lo mismo que está pasando con Jennifer. Ese es uno de los problemas. Queremos estar bien con todo el mundo. Y lamentablemente, bueno, es más, siempre se ha dicho que en algún momento tenemos que dividir que el Partido Popular Democrático sea el Partido Demócrata y que el Partido Nuevo Progresista solamente recoja a los republicanos y que paren de contar. La otra opción es que el Partido Republicano, lo que es el GOP-PR en Puerto Rico, que en este momento solamente es un brazo con el GOP en Estados Unidos, pero no escoge candidatos, no hace política activa y lo que ellos alegan es que solamente es para adelantar la estadidad. El problema es que la mayoría son reinos, estaban en una parálisis total, pero ese punto yo me traje unos datos importantes, ¿verdad? Yo vamos a terminar de hablar con Jennifer porque quiero hablar de ese punto. Ah, no, Jennifer, por supuesto. Está pasando tiempos difíciles, pero ella siempre está en campaña. Ella es como Carlos Romero Barceló, ella siempre está en campaña. Ella se proyecta como esta mujer familiar, ahora con los nenes, el marido, etcétera. Y aparte de las controversias... Pero es que ya la campaña acabó, Ada. Pero ella sigue... Lo que te quiero decir es que ella sigue en esa actitud
de que ella, o sea, ella no para, ve que ella no es esta política, que entonces ella va a hacer campaña el último año. Ahí es donde yo digo, pues entonces va a tener que mejorar los nombramientos, ver qué es lo que pasa con los background checks, quién está haciendo este trabajo, porque lo que le pasó con Ferrayoli, la candidata a secretaria de Estado, con el otro señor y con la secretaria de Justicia, Janet Parra, no puede seguir ocurriendo. Ella no puede seguir haciendo ese tipo de nombramiento. Número 2. Que de hecho, no pasó el nombramiento Ferrayoli, Verónica Ferrayoli. Pero la nominó para otra cosa. Explícame, ¿cómo es que si no pasa nombramiento, no pasa la aprobación y el sesgo del Senado y tú que a mí me es insólito, Ada? Es fuerte, pero pues esa es la gente de su confianza y entonces ella tiene que cargar con el peso de esas decisiones. Tú no puedes seguir encaprichado en personas pues que no logran el reconocimiento o el apoyo de la mayoría dentro de tu partido. Lo que te iba a decir en segundo término en este momento, que a mí sí me preocupa, es que yo la veo sola. Entonces, si tú tienes a un gabinete, por ejemplo, vamos a comparar, que a la gente no le gusta comparar con Estados Unidos, pues vamos a comparar. ¿Qué está haciendo Donald Trump ante los ataques viciosos de la prensa? Pues él ahora, en cualquier actividad que va, él graba sus propias conferencias, él graba sus propios mensajes cuando está en el avión y luego los postea él en sus propias páginas. Igualmente, cuando está en el gabinete, una vez terminó, abre los micrófonos para los 100 periodistas y el gabinete completo puede contestar preguntas. Se acabó el misterio. Claro, entonces, yo creo que esta es la administración más transparente. Exacto. Yo necesito que ella abra las puertas y si los nombramientos en la mayoría no son políticos y no saben defender y no están al tanto de la política de Estados Unidos, Houston, you have a problem. O sea, y una de las cosas... Y la realidad del caso es que Jennifer González no es una nena de cuna en la política local. Jennifer González fue representante, fue presidenta de la Cámara de Puerto Rico, fue la comisionada residente en Washington. Jennifer González no es una nena de cuna. Ella debió saber lo que le iba a esperar en cuanto a la cobertura mediática que ha sido obviamente, yo diría, en Puerto Rico, igual que aquí en los Estados Unidos, que la prensa suele darle una cobertura negativa pésima, muy pesada a los republicanos versus una cobertura más bastante positiva a los demócratas. En Puerto Rico lo hacen igual con el partido con el PNP versus el Partido Popular Democrático. Siempre estamos con la bota puesta. ¿Sabes? Correcto, estamos siempre a pisotones. Y eso no es ningún secreto. Jennifer lo sabía. Ella sabía que su gobernación iba a ser escrutada desde el segundo número 1, ni siquiera el minuto 1, el segundo número 1, tan pronto ella pusiera esa mano en la Biblia para juramentar, iba a ser escrutada. Entonces, yo me pregunto, ella está tomando decisiones como si fuera una rookie. Yo creo que ella no confía en nadie. Entonces, eso la está haciendo escoger a un equipo de trabajo que ella se sienta cómoda. Pero dentro de eso, pues como tienen estos errores que han salido en las vistas públicas y ha tenido varios tropiezos ya con estos 3 nombramientos, va a tener que sentarse a reflexionar. Ella es una veterana, ella sabe, y le quedan 3 años y medio. O sea, tampoco es que no tenga tiempo para enderezar el barco y corregirse, pero tiene que trabajar con el asunto. Número 2, o sea, número 3, la gente como que se abochornara de decir que son republicanos o que son americanos o sacar la bandera americana. Por ejemplo, yo recuerdo una conferencia de prensa que estaban frente al Capitolio con el proyecto Dignidad y le regalaron unas banderas de Puerto Rico y se las pusieron en la mesa. Y vino una relacionista pública y las arrebató con coraje de encima de la mesa. Pero explícame, o sea, tú dices que estás apoyando a los conservadores, a los republicanos y estás atrayendo a las personas con estas posturas, ¿verdad? Serias, y te ponen una bandera americana y como si se te hubieran mentado la madre. No puede ser. O sea, entonces, a la gente empeñados en decir que Puerto Rico es un país. No somos un país. Yo lo he dicho muchas veces. Somos una colonia, somos una península, lo que usted quiera, pero somos el país de los Estados Unidos de América y un territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, no nos puede molestar nada de la bandera americana ni de lo que está diciendo Trump. Entonces, la gente dice, Donald Trump no nos mencionó en su mensaje. ¿Y por qué rayos nos tiene que mencionar? Si Estados Unidos tiene 50 estados y 5 territorios. Nosotros no somos el ombligo del mundo, o sea. No somos el centro del universo, no somos el centro del universo. No nos mencionó, viste, él no nos quiere.
pero ¿por qué rayos? Si mencionó a Texas o mencionó a Nueva York, porque está hablando algo de ellos, pero de los otros 50 estados no habló y nadie se ofende. Exacto. No, estamos completamente de acuerdo. Ese es el problema que tiene Puerto Rico, es que siempre se sienten aludir de que tienen esa mentalidad de víctima y de que se creen que el mundo gira a su alrededor. Y por esa razón es que nunca avanza el estatus político, nunca avanza la resolución de ese estatus político. Ahora bien, en cuanto a Jennifer, ¿verdad? Para ya terminar con el tema de Jennifer y pasar a otras cosas, porque sé que tenemos varios temas sobre el tintero. Como te estaba diciendo, ella está actuando como rookie en cuanto a las decisiones que está tomando, sea por lo que sea porque ella está buscando, ¿verdad?, confiar en alguien y enderezar el barco, pero también ha cometido algunos errores. O sea, yo estaba viendo recientemente, porque mira, de que le van a dar, punto y se acabó. Eso no es ningún secreto porque la prensa en Puerto Rico está afiliada a la izquierda o al Partido Independentista o al Partido Popular Democrático y no favorecen nunca a los candidatos de PNP. Se sabía que eso iba a pasar, pero entonces yo digo, Jennifer, tú tienes entonces que minimizar las estupideces para minimizar el que estén hablando de ti o que te conviertas en mofa de la gente. Como estuve viendo que alguien me envió un podcast donde ella participó, que estaban hablando de que estaba con el marido, con Jovín, que mencionaron de que si lengua, qué sé yo. Padre amado. O sea, eso no te hace relacionarte más con la gente. Eso lo que hace es que la gente te coja repulsión. Al menos yo lo veo así. ¿Qué te parece? En este momento pienso que tiene que corregir eso. Si ella quiere seguir haciendo el podcast, que realmente ella lo está haciendo como entrevistando gente y demás, ella puede trabajar con eso. Pero claro, ese tipo de cosas, de ella hablar de su intimidad sexual, hasta ahí llegamos. O estar ese tipo de bromas. Ella dijo, pues el que no le gusta, que no lo vea. Sí, es cierto, el que no le guste, no lo vea. Pero el que lo vio y la ataca, ella sigue siendo la gobernadora de todos los puertorriqueños. Yo diría que debería, ¿verdad?, retomar. Y a lo mejor volvemos, ¿quiénes son los asesores y las estrategias para atraer a la gente joven y que ella esté, ¿verdad? Como que ella es la primera que tiene que trabajar en su imagen, Ada. Sí. Ella no puede pretender, o sea, haciendo esos podcasts y hablando de que, tú me tienes en chula. Por Dios, Jennifer, esas son cosas que tú le dices a tu marido en privado, pero no en un podcast que lo van a ver miles de personas y que luego te va a restar credibilidad como comandante jefe en Puerto Rico, o sea, como jefa, como gobernadora. Es que al menos yo lo veo así. Yo no sé quién la está asesorando, pero el que la está asesorando no está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque todos sabíamos desde el principio que no iba a recibir la mejor cobertura. Pero vamos entonces a pasar, ¿verdad? Porque de esto de alguna manera u otra tiene que ver con las divisiones que hay dentro del Partido Nuevo Progresista, que las divisiones siempre han existido, pero yo creo que se comenzaron a agudizar, porque el Partido Nuevo Progresista, en todos los años que yo trabajé en Puerto Rico como periodista, si una cosa aprendí es que los populares pueden prestar y cruzar líneas partidistas para prestarle su voto a otro candidato. Exacto. Igual los independentistas, pero un PNP jamás cruzaba línea partidista para votar por otro candidato. Eso ha ido cambiando, no en gran magnitud ni en gran escala, pero ha ido cambiando. Mira. ¿Es el indicio de que el partido de este Nuevo Progresista está comenzando a deteriorarse por esas divisiones? Mira, saqué unos números. La estadidad en el plebiscito, el 5 de noviembre, sacó 620.782 votos. La gobernadora, Jennifer González, obtuvo 526.000. Estamos hablando de 94.762 votos de diferencia. Esos 94.000 claro, están repartidos entre el Proyecto de Dignidad, el Partido Popular, que son personas que creen en la estadidad, que creen en la anexión, pero que no pertenecen al PNP, y algunos que no, como decimos, que no están afiliados a ningún partido. Esos 94.700 están ahí. Y déjame decirte que en los años que trabajé en Puerto Rico como periodista, conocí de muchos populares, que no voy a mencionar ahora aquí, pero populares, incluso populares que estaban trabajando en el gobierno, que eran, yo creo que más derechistas que Trump. O sea, eran más de derecha que Trump, o sea, que estaban en contra del gobierno grande malgastador, que estaban en contra del aborto, que estaban... Y yo decía, pero señor, usted está en el partido equivocado, pero bueno, y esa es la realidad. O sea, conocí populares así de que los hay. Pero Dania, tú hablas con la gente
Y hay mucha gente que son conservadores y no saben que lo son. Claro, porque eso, como no quieren estudiar y no quieren entender las diferencias, entonces cada vez que tú le hablas de lo que es MAGA, ellos creen que MAGA es una mala palabra. O sea, y tú le tienes que explicar lo que significa MAGA y hasta que no lo entienden, no van razonando. Es una cosa y es la realidad para todos los hispanos cuando se mudan a los Estados Unidos, Ada. Es una realidad con la que yo me he topado. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos, si hay un crédito que hay que darle al Partido Demócrata, izquierdista, socialista, es que son sumamente activistas. Reciben una A más en el activismo social. Tienen organizaciones sin fines de lucro y esas organizaciones están tirados en la calle. O sea, cuando yo estaba en un programa, yo tenía un programa en el centro de la Florida, que muchos boricuas después de María me llamaron al programa para decirme que habían unas organizaciones que tenían unas casetas establecidas dentro del aeropuerto, recibiendo todos estos vuelos de Puerto Rico y preguntándole, ¿te vas a quedar a vivir acá? Sí. ¿Y cuál es la dirección? Bueno, ahora todavía no tengo dirección del hotel. Ah, no, pues vamos a inscribirte también para votar porque ya tú puedes votar inmediatamente después de un mes. Y comenzaron a inscribirlos, la mayoría de ellos, a inscribirlos en el Partido Demócrata sin ni siquiera ellos tener el conocimiento. Exacto. Y aquellos que le decían, sí, es que nosotros somos demócratas porque el Partido Demócrata es el que representa a los latinos y a los pobres. Y tú te quedabas como que, ¿qué? Porque son muchísimo más activistas. Y si hay algo que siempre le critico al Partido Republicano es precisamente eso, que no son suficientemente activistas. Pero yo creo que todo eso ha afectado, ¿verdad?, al Partido Nuevo Progresista y ha ido en deterioro, pero yo creo que se agudizó más la cosa y yo puedo estar equivocada, pero dímelo tú, con el escándalo de Ricardo Rosselló y con el hecho de que fue forzado a renunciar, que dicho sea de paso, Ricardo Rosselló era bien de izquierda, cuasi socialista, y yo decía que la única diferencia entre él y Carmen Yulín Cruz era el partido de insignia de la isla de Macondo. Aquí hubo muchas cosas, acuérdate que lo que acabas de decir de las organizaciones, las ONG, recibían millones del USAID, que ahora, como lo desinflaron, ya no están tan activos, porque si te fijas, ellos ya hubieran incendiado un estado y no se han atrevido a salir porque con qué chavo, no ticket, no laundry. Ellos protestaban y al final tú los veías recibiendo los chavitos. Recibiendo los chavitos, protestaban eso es así. Por lo que fuera. Ahora, las universidades y todo eso, era todas las protestas pagadas, se les acabó el guiso. En Puerto Rico tengo que decir que cuando hubo ese Ricky renuncia, los primeros días tú no veías ese movimiento, pero de momento tú veías vuelos llegando de venezolanos, cubanos y otra gente que no eran puertorriqueños, que estaban siendo pagados y traídos aquí a protestar. También artistas que estaban siendo pagados, y ellos lo saben, y Dios lo sabe, que muchos de ellos vinieron aquí a hacer protestas, y no hay que mencionarlo, vamos, la gente sabe quiénes son, que estaban siendo también pagados porque ellos no estaban usando su pecunio para mover el asunto. Y luego se regresaron a la Florida o a California y adiós luz que te apagaste. Realmente en Puerto Rico ha ocurrido un sinnúmero de cosas y tú no encuentras ningún piquete de más de 2,000 o 3,000 personas. Eso te dice la diferencia de aquellos 100,000 con el Ricky renuncia versus ahora. Mucha gente fue a Ricky renuncia porque le llevaban todos esos artistas y lo veían como si fuera un carnaval. No sabían ni lo que estaba pasando. Que si René de Calle 13, que si Ricky Martin, estaban todos allí metidos. Y Bad Bunny, y entonces Calle 13, y la gente iba por verlos a ellos. O sea, cuidado con decirme que todo el que estaba allí sabía de política, porque si fuera así ya nos hubiéramos dividido como debíamos estar. Tú para la izquierda y el otro para la derecha. Y esto no ha ocurrido. Fíjate que el Partido Independentista tuvo que unirse al Movimiento Victoria Ciudadana para lograr los votos y llegar en segundo lugar, y los engañó. Porque tan pronto cayeron en la ley de minoría y el Movimiento Victoria Ciudadana le dijo, pues vamos a dividir los escaños, unos tuyos, unos míos. El PIB le dijo, no, todos son míos, tú no. Después que le prestaron los votos, no le dio ni un asiento. Y ahí tú ves que esa es la situación. Inclusive, Juan Dalmau se atrevió a decir, presidente del Partido Independentista, hace 2 semanas, que él estaba coqueteando con el Partido Popular Democrático a ver si hacía alianza. Y yo, o sea, ¿de qué está hablando este señor? Pues yo no sé. Realmente están como locos. Entonces, yo creo que la mogolla de Puerto Rico hay que resolverla en el Partido Nuevo Progresista. Lo primero es la palabra progresista, que cuando la pusieron ahí, esa palabra lo que significaba era progreso, desarrollo, economía. No era lo que es ahora progreso. Lo que es ahora.
O sea, esto otro, o sea, y no lo quieren hacer porque, vuelvo y te digo, no quieren pisar callo y ya es hora de que nos dividamos. Correcto. El Partido Republicano, hay que hablar de eso. Eso, hay que hablar de eso y obviamente me acabas de llevar a la próxima pregunta. El Partido Republicano, una de las cosas que aprendí estando en Puerto Rico es que el Partido Republicano y el Partido Demócrata no tienen candidatos locales y únicamente están activos durante primarias presidenciales. La mayoría de la gente ni siquiera participa de esas primarias presidenciales porque o no saben que se realizan en Puerto Rico o sencillamente no hay un incentivo, ¿verdad? No los educan lo suficiente para poder motivarlos a salir a votar. Entonces, ¿crees tú? Y otra cosa que aprendí, que el Partido Republicano en Puerto Rico está hijacked. Hijacked, o sea, se han apoderado de él una facción del Partido Nuevo Progresista de rhinos, de viejos, que prácticamente en ocasiones actúan más como republicanos en nombre solamente o demócratas de closet de lo que actúan como republicanos reales. Mira, un tema que la gente dice, el Partido Republicano son elitistas. Si no tienes poder adquisitivo, no vas a poder ocupar estas plazas. Mira, yo estaba tomando nota y me puse a leer el reglamento y a buscar información. El Comité Nacional se reúne cada 3 meses. El que esté de committee woman, committee man y presidente tiene que ir cada 3 meses o a Washington o al estado donde se decida reunirse, ¿verdad? Todos los 50 estados del GOP. El que no tenga dinero para eso, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser una recolecta cada 3 meses? No. Por eso es que tú ves que son abogados o personas pudientes. Entonces, no es que es capricho, es que, mira esta otra. La señora Zoraida Fonelleda, yo no la estoy defendiendo ni a Ángel Cintrón ni al Comité Man Luis Fortuño. Ellos trajeron la semana pasada a Michael Wadler, que es el presidente del Comité Nacional Republicano de Puerto Rico. Hicieron una actividad de recaudación de fondos de $5,000 el que se sentara en su mesa y $2,000 el resto de las personas. ¿Quién te puede hacer una actividad como esa en Puerto Rico? Hay mucha gente de verdad que tenga ese poder adquisitivo o el conocimiento de todos esos millonarios y esas personas pudientes. Mira, dame la mano porque estamos recaudando fondos. Pues no sé quién lo va a tener, pero claro, de eso que estamos hablando. Entonces, si nosotros decimos que queremos cambiar, y yo soy una, que queremos cambiar el liderato, porque, por ejemplo, yo no entiendo cómo Luis Fortuño, para quien trabajé como secretaria de prensa con el secretario de Justicia, Antonio Zagardía, yo realmente, o sea, no puedo entender, o sea, cómo es que él, que no vive en Puerto Rico, pues, no representa. Yo sé que es un gobernador, pero si tú llevas más de 8 años que no vives en Puerto Rico, ¿cómo es que tú me representas? O sea, ahora bien, ¿quién tiene el dinero para estar dando los viajes? Pues entonces a lo mejor el mismo grupo que está dentro del GOP dijeron, mira, tú estás allá, pues tú nos representas, vas a todas esas reuniones o por Zoom nos mantienes al tanto y nos informas, etcétera. Yo no estoy allá adentro, lo que estoy diciendo es asumiendo si eso ocurre. Y volvemos. Si nosotros queremos cambiar, en el 2026 empieza la reorganización completa del Partido Republicano en Puerto Rico en los 78 municipios. Y para el 27 en la convención anual, ¿verdad? Estatal del GOP. En este momento, ¿dónde están los republicanos? Buscando los candidatos para que tú me representes en Arecibo, Utuado, Juana Díaz, Bayamón, Arecibo. Y cuando tú escojas esos delegados, ellos van a ir allí con la visión maga a representarnos dignamente y decir, este es el que queremos de presidente, tú vas a ser committee man, tú vas a ser committee woman y esto es lo que vamos a hacer. ¿Dónde están? Y estoy completamente de acuerdo contigo, porque óyeme, y son dos cosas que quiero tocar sobre ese tema del Partido Republicano del GOP. Yo concuerdo de que en todos los demás estados el chairwoman o el chairman vive en el estado, no vive fuera del estado donde es chairman o chairwoman. Eso es para empezar. Así que yo nunca he entendido cómo Luis Fortuño es el chairman, whatever. Número 2, en Puerto Rico como que han perdido la noción de lo que se ha convertido el movimiento MAGA, que prácticamente se ha convertido en el movimiento de la clase trabajadora en los Estados Unidos. Correcto. Porque prácticamente, o sea, estamos hablando de muchísimos sindicatos, de los policías, de bomberos, de muchísima gente de la clase media que decidió
confiar en el movimiento MAGA, en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que pusiera a este pueblo primero, al pueblo estadounidense primero, y no a inmigrantes ilegales, y no a los, no sé, a China primero, no, sino al ciudadano americano. Y no nos falló. Y no nos ha fallado, sin duda alguna no nos ha fallado, ha ido cumpliendo poco a poco. Pero una de las cosas que yo digo es, en el resto de los territorios estadounidenses no existen partidos locales. No existen partidos que se dejan llevar por el estatus territorial. Todos los o es el Partido Demócrata o el Partido Republicano. De hecho, yo conocí en Twitter a un candidato a la Cámara de Representantes de las Islas Vírgenes, que es republicano, y él fue candidato, incluso también fue candidato para ser comisionado residente en Washington como republicano. Entonces yo me pregunto, las Islas Vírgenes están ahí al lado. ¿Por qué razón nosotros seguimos perpetuando los partidos colonialistas que a fin de cuentas no han hecho otra cosa que meternos en un caos y en un hoyo peor? Administrar la colonia, lo único que están haciendo, y yo creo que estamos a tiempo de despertar, pero yo digo, ¿dónde están los republicanos? Pues mira, el 5 de noviembre, con la papeleta presidencial, 294.213 personas votaron por Donald Trump. Eso es un 700% de diferencia del 2016, donde Donald Trump solamente obtuvo 5.014 votos. Estamos hablando de 294.000 versus 5.014. Entonces la gente dijo, pues como Kamala ganó por 800.000 votos, pues eso no vale nada. No, eso vale, porque en la otra ocasión solamente fueron 34.000 personas a votar en el 2016, y luego que tú ves que fueron más de 300.000, casi 300.000 personas a votar por los republicanos, tú dices que hay un cambio, que hay una gente que ya se ha atrevido a sacar la cara. Ahí están las personas que podrían ocupar puestos en el GOP. Por supuesto, y eso pese a la cobertura negativa que la prensa en Puerto Rico le da a Donald Trump y al movimiento MAGA. Así que eso habla mucho de por sí solo. Es que somos destructivos. Mira, nosotros, por ejemplo, yo me inscribí en el Partido Republicano en el 2016 para votar en esa primaria precisamente por Donald Trump. Y siempre he estado invitando a la gente a que nos unamos al Partido Republicano, porque cuando tú te inscribes en el Partido Republicano en Puerto Rico, automáticamente llega al Partido Republicano en Estados Unidos. Hace como un mes yo leí un reportaje donde estábamos celebrando el GOP, de que en enero había tanta cantidad de republicanos y en marzo habíamos aumentado la cantidad de gente que se inscribió en el partido. Pues si se inscriben 5.000, 10.000 personas de cantazo para el GOP PR y eso le lleva un mensaje a Estados Unidos, automáticamente yo voy a decir, espérate, una alerta roja. Los puertorriqueños se están activando, vamos a ver cómo los ayudamos. Pero si tú no te ayudas, no van a venir a darnos la mano. Fíjate que este señor, el presidente, el chairman del GOP, vino a una recaudación de fondos a estas personas. Pero vamos a hablar también del tema de los famosos RINE y demás. Me dicen, no, porque Donald Trump, cuando sepa todas las barbaridades que ha dicho el GOP de él, él va a venir y va a limpiar la casa. Falso, porque él no va a violar las leyes y los reglamentos. Él no lo hizo en ninguno de los 50 estados. Él le pidió a la gente que buscaran y limpiaran en los GOP, y todo el mundo, cuando lo logró, básicamente varios meses antes de las elecciones, ahí fue que él cambió al presidente y al director y le dijo a la que estaba, gracias por nada, vete, tú no eres de mi confianza, porque ya él logró copar, pero le dio trabajo. Desde que entró el 2016 y los 4 años de Biden, y faltando como 3 meses fue que él se pudo apoderar. Entonces, aquí yo vengo, claro, que fue cuando se llevó a cabo las elecciones. Claro, ¿no? Y estoy de acuerdo que eso fue cuando, para que nuestros amigos entiendan de lo que tú estás hablando, eso fue cuando Ronna McDaniel fue derrotada y sacada como la chairwoman del Partido Nacional, del Comité Nacional Republicano, que por mucho tiempo mucha gente decía, óyeme, por culpa de ella fue que perdimos las elecciones de medio término, por culpa de ella fue que no logramos ese red wave cuando se debió haber logrado un red wave con todo el desastre que tenía Joe Biden. Y Donald Trump lo que hizo fue, ok, hizo como tú dices, ese contacto directo que fue teniendo poco a poco con el pueblo y le decía, óyeme, reorganícense aquí en los estados, ustedes en los estados tienen que hacer la diferencia y luego llevar eso a nivel nacional. Y se logró.
y lograron sacar a Ronald McDaniel. Se nos está acabando el tiempo y quiero que tocar dos cositas más, pero antes de eso vamos a cerrar con este tema. ¿Crees tú que existe la posibilidad real de que se reorganice el Partido Republicano, de que pueda continuar creciendo, de que podamos eliminar estos partidos macondianos, de que podamos de una vez y por todas simplemente enseñarle al pueblo puertorriqueño de que, óyeme, vamos a dividirnos de acuerdo a los partidos estadounidenses, que es por ideologías, o sea, por ¿cómo le podemos llamar? Por valores, principios. ¿Tú crees que logremos eso? Yo creo que aquí funcionan por instrucciones. Se dice que en verano Donald Trump, ojalá Dios lo ilumine, él se va a reunir con los líderes de los 5 territorios y le va a poner las reglas de juego claras. Y una de ellas obviamente es el inglés, la otra de ellas los 2 partidos nacionales que se tienen que reorganizar y la otra es la reforma contributiva que aquí tiene que hacerse. Nosotros estamos mucho más cerca de ser Estado porque en el reglamento como tal del GOP dice bien claro estadidad para Puerto Rico y cuáles son las reglas de juego. Y en la plataforma, él puso, cuando quitó estadidad para Puerto Rico, que rápido la gente dijo, él no nos quiere. No, él lo que puso fue mayor participación para los 5 territorios. Lo puso en igualdad de condiciones. El primero que entre, bienvenido sea. Correcto. Así correcto, que Puerto Rico está y sabe que tiene que jugar con eso. Yo creo que lo que está esperando es que le metan la patada, le metan en el empujón y lo obliguen, porque es cuestión de tiempo de que lo tenemos que hacer. También dejar de nosotros estar boicoteándonos, porque como te digo, cuando me uní en este movimiento de defender la papeleta presidencial fue 3 meses antes que unas 10 personas nos unimos, a pesar del chiste del Madison Square Garden de mal gusto, a pesar de toda la prensa en contra de que las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez estaban defendiendo la independencia, nosotros logramos que casi 294,000, casi 300,000 personas votaran por Donald Trump. Así que ahí hay una gente que hay que seguir cultivando. Yo creo que sí, que hay terreno, pero la gente tiene que entender que no va a ser con una varita mágica. Tienes que unirte al GOP y sacarlo mediante el voto, como hacemos cada 4 años con el resto de las elecciones, y darle la pata al que sea. Una de las cosas que yo dije recientemente y he hablado con algunos puertorriqueños es que, óyeme, Puerto Rico ha ido de mal en peor porque en los últimos 25 años ha tenido, ¿qué? 8 gobernadores. O sea, no ha habido continuidad, Ada. O sea, estamos hablando de que 2000, Sila, en el 2004 gana Aníbal, en el 2008 gana Luis Fortuño, en el 2012 gana Alejandro, en el 2016 Ricardo, se ve obligado a renunciar Ricardo, entra Wanda, después viene Pierluisi y ahora Jennifer. No, o sea, cambio tras cambio tras cambio. En 25 años ya vamos por el 7º gobernador. Esto no es peor para esos ideales estadistas por esta falta de continuidad. Creo que hay mucho camino por recorrer, educación sobre todo. El Partido No Progresista, por ejemplo, no va a las universidades, no va a las escuelas intermedias, pero entonces el Partido Independentista va a las universidades a reclutar, va a meterles cosas en la cabeza a los jóvenes y tú te das dando cuenta cómo la izquierda se sigue apoderando. Yo creo que si nosotros queremos sanear un poco el ambiente, fíjate, los padres molestos con las vacunas, molestos con X o Y tema, pero no se atreven a protestar. O sea, a la gente no le gusta el X tema, la religión, lo que tú quieras, pero no se atreven a defender sus derechos. O sea, y deberían entonces emular a los que sí lo están haciendo en Estados Unidos y no estar mirando para Somos conformistas en Puerto Rico. Lamentablemente, somos la tierra del cordero, siempre estamos con el ay bendito y el ay bendito ya no procede. Tenemos que levantarnos sobre nuestros pies y no seguir atacándonos nosotros mismos. Por eso es que yo no estoy en este programa ni siquiera atacando a Jennifer González, porque claro, que yo saco con decir si ella es reino o no es reino, si me cae bien o no me cae mal, yo no me la voy a llevar para mi casa, lo mismo que no, es que no todos vamos a pensar igual. La gobernadora. Y hay que darle la oportunidad. Claro, estamos completamente de acuerdo, aunque tengamos diferencias con ella. Óyeme, Joe Biden, yo detestaba todo lo que él representaba y lo que representaba el partido, pero yo no le deseaba el mal, porque óyeme, si él fracasaba, que todos sabemos que fracasó, yo como ciudadana americana me iba a ver afectada y dicho y hecho, así fue. O sea, a mí me subió todo el costo en todo, mi negocio terminó viéndose afectado, mira, taxes.
¿Tú sabes cuántos taxes yo tuve que comenzar a pagar más taxes de la cuenta teniendo un negocio pequeño, algo que no existía bajo Donald Trump? Tuve que comenzar a pagar bajo la administración de Biden. Pero yo lo criticaba y todo eso, pero al principio yo dije, señores, no se le puede desear el mal porque nosotros somos ciudadanos americanos, vivimos en este país y las decisiones que él tome en Washington nos va a afectar a nosotros, así que tenemos que tratar de desearle el bien. Pero dicho eso, y ya que tú dijiste esto, me lleva a lo último, es esta guerra que hay entre Fortaleza, entre el Senado, y Tomás Rivera Chats, que también es otro republicano, otro de esas personas que la prensa en Puerto Rico, y yo siempre digo que Tomás Rivera Chats para el puertorriqueño es, óyeme, o lo odias, él levanta pasiones, o lo odias o lo amas, porque eso es lo que inspira a Tomás Rivera Chats, un odio monumental o un amor de esos enfermizos profundos que la gente lo defiende a capa y espada. ¿Por qué esta guerra? Yo entiendo que si ella envía los nombramientos y hubieran sellos de goma y los confirman sin discutir, la gente hubiera dicho eso es corrupción. Entonces, si tú haces el trabajo que te toca como legislatura y fiscaliza y encuentras todas estas cosas, estos esqueletos que hacen que ella retire los nombramientos, entonces es que estás en contra de su administración. O sea, o nos peinamos o nos hacemos rolos. Yo creo que hay tres áreas. La gobernadora como gobierno central, la legislatura y el poder judicial. Los tres poderes tienen las tres ramas. Hacer su trabajo y tenemos que respetarlo. Y en el caso de Tomás Rivera Chats, si a él no lo respetan, él se hace respetar. Por eso que tú dices que lo odian o lo quieren, a él no le importa, él dice, yo te quiero mucho. Entonces, ahora mismo le digo a ella, no me has pedido el consejo, pero te lo voy a dar. Y publica que la secretaria de Estado interina, que es la esposa del alcalde de Bayamón, que está haciendo buen trabajo y que tiene un récord intachable en su vida privada, etcétera, que por qué no la deja de secretaria de Estado y deja de estar pasando trabajo. Entonces, tú te das cuenta que por un lado, él le ha vetado a esta gente y por el otro lado tampoco la quiere perjudicar porque le dice, mira, acaba la controversia, ¿quieres que te confirme alguien mañana? Ahí la tiene. O sea, que tú te das cuenta que él es controversial, pero a veces es necesario. Donald Trump es una persona que levanta pasiones, igual. También. Pero, entonces, pero es una persona bondadosa porque, por ejemplo, ¿quién es su vicepresidente? J.D. Vance le dijo a la que Hitler y le dijo un montón de cosas. ¿Y qué hizo él? Le dio una llamada, habló con él, de sus hijos, su familia, qué sé yo, lo nombró. Y el hombre ha sido el mejor defensor de él. Su candidato, Marco Rubio, sacó 20 y pico de mil votos en esa primaria que Donald Trump sacó 5,014. Y ahora lo tiene de secretario de Estado y le ha dado un poder enorme. De hecho, se pelearon fuerte en las elecciones del 2016. Le puso sobrenombre fuerte a Marco Rubio, tienes toda la razón. Y hoy día es su mano derecha en términos de asuntos exteriores. Pero entonces aquí en Puerto Rico pretenden que si Jennifer González dijo yo no votaría por Donald Trump, o Tomás Rivera Chats dijo yo no votaría por Donald Trump, pero ahora Donald Trump está en el poder y a lo mejor coqueteen con la idea de tener una buena relación con él, pues eso es imposible de pensar. Si Donald Trump perdonó a otras personas que fueron peores y hasta los nombró en posiciones, ¿por qué no puede, ¿sabes? Como que separar la grana como el grano de la paja, hacer, fumar la pipa de la paz y llegar a un consenso del trabajo que sea? Depende se supone. Se supone que así sea. Es que se supone que así sea. Que, oye, pueden tener diferencias, pero dialogar, porque y yo siempre lo digo en este programa, Ada. Oye, aquí vamos a veces a hablar de cosas que a ti te parecen antipáticos, le digo a mis seguidores, pero a través de esas conversaciones, de ese diálogo, nuestras diferencias se pueden convertir en convergencias, porque ningún gobierno es infalible, ningún ser humano es perfecto. Si lo fuera, no tuviéramos guerra. Correcto. Y yo estoy de acuerdo contigo. Hay que simplemente, de igual manera, yo soy de las que piensa como tú, de que hay que darle tiempo a ver si se endereza el barco. Pero sí me parece que Jennifer debe de dejar de perder tiempo en un podcast, enfocarse en enderezar el barco de la casa, porque, oye, ese barco ahora mismo está a la deriva. Y si ella no lo endereza pronto y lo pone a naufragar como buena capitana que puede ser, el barco va a naufragar. Estamos sin secretario de Estado, estamos sin secretario de Justicia. Ahora mismo el secretario de Hacienda ha asumido el poder en Puerto Rico porque ya tuvo que viajar. Así que este tipo de cosas espero que se resuelvan, ¿verdad?, lo antes posible. Y como te digo ahorita, que no sigamos atacándonos. Por ejemplo, con lo del Partido Republicano, cuando este grupo nos reunimos por 3 meses
hicimos dos cosas. Una, que Alfredo Casio, licenciado, se encargara de llevar el mensaje de los republicanos en Puerto Rico y que Zoraida Buxó se fuera a Estados Unidos a buscar de alguna manera llevar el mensaje a Estados Unidos y logró estar en el rally en Pensilvania. Y aún así nosotros nos atacamos y nos insultamos porque debió hacer esto o debió hacer lo otro o porque debimos haber hecho esto o lo otro. Mira, o sea, los pocos logros, los pininos que tú hagas, como te dije, esos casi 300,000 que lograron votar por Donald Trump y que se atrevieron a sacar la cara por los republicanos, es lo que tenemos que celebrar. No es estar atacando ni buscándole 10 patas al gato. Y claro, obviamente lo que pasó con Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que engañaron a Pierluisi y a los demócratas por tantos años diciendo que ellos eran el portaestandarte, los únicos que iban a traer la estadidad a Puerto Rico, y no hizo más que el perder la primaria y salieron diciendo nosotros apoyamos la independencia para Puerto Rico, patria o muerte, venceremos, ¿verdad? ¿Y cómo han hecho los demócratas? Chitón, calladito, y no se han atrevido a decir pues ya yo no pertenezco a ese partido o yo no respaldo, no, se siguen reuniendo con ella. O sea, eso ha sido el pan nuestro de cada día desde hace mucho tiempo, de que estaba, mira, Luis Gutiérrez, una vergüenza. Oye, Ada, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast de The Dania Show. Yo sé que si seguimos hablando nunca terminamos. Prométeme que vas a regresar, obviamente, claro, cuando vamos para hablar de Puerto Rico y de Estados Unidos, lo que tú quieras. Nosotros, prácticamente mi programa yo lo dedico a hablar de Donald Trump para no pelear aquí, porque de verdad me da estrés, me da taquicardia. Dios me lo cuide. Gracias. Bueno, pues cuando quieras, yo voy y peleo por ti, no te preocupes. Pero muchísimas gracias. Déjale saber a nuestros amigos si te pueden seguir o escuchar por internet, cómo lo pueden hacer. Claro que sí, en Directo al Punto por Facebook y en Ajitza 1, AJITZ1 en YouTube. Excelente. Bueno, Ada, un placer enorme tenerte aquí para hablar de todos estos temas de Puerto Rico. Y bueno, esperamos continuar esta conversación en otra ocasión. Así es, un abrazo. Un abrazo. Y amigos, hasta aquí llega esta nueva edición de The Dania Show Podcast. Recordándoles, mire, que se suscriba a este canal de YouTube, comparta este programa para que otras personas se unan a esta conversación y no olvide también encender la campanita de notificaciones para que usted se entere cuando hemos publicado un nuevo programa. Necesitamos su apoyo para continuar creciendo y para continuar abriendo mentes del pueblo estadounidense latinoamericano conservador. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.